El secreto que los grandes traders usan para ver las tendencias del mercado antes de que ocurran. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos traders logran ver una gran tendencia antes de que empiece? ¿Cómo parecen adelantarse al mercado mientras el resto apenas reacciona? No es suerte. Es lectura. Es paciencia. Es escuchar un ritmo que la mayoría no alcanza a oír. Existe un pulso en el mercado, una melodía escondida entre los movimientos del precio que casi nadie percibe. No se anuncia en los indicadores ni se comenta en los noticieros financieros. Está oculta en lo que muchos llaman ruido. Pero si aprendes a escuchar, ese ruido se convierte en lenguaje, y ese lenguaje revela las señales de que una gran tendencia está por nacer. Así es como se construyen las verdaderas fortunas, no persiguiendo lo que ya sucedió, sino reconociendo lo que está a punto de comenzar. Cuando empecé a operar, no tenía pantallas llenas de gráficos ni herramientas sofisticadas. Solo tenía una cosa, la cinta. Esa corriente de números lo decía todo. Contaba la historia de compradores y vendedores, de miedo y codicia, de duda y convicción. Al observarla día tras día, descubrí algo que cambiaría mi vida. Antes de cada gran movimiento siempre había una señal, un cambio en el comportamiento tan sutil que la mayoría lo ignoraba. Pero para quien tiene paciencia, observación y disciplina, ese cambio es el aviso silencioso de que una tendencia está naciendo. Todo mercado, acciones, materias primas o incluso criptomonedas hoy, se mueve en ciclos de acumulación y distribución. Antes de que empiece una tendencia alcista, el dinero inteligente acumula en silencio mientras la multitud sigue dormida. Los precios se mueven lateralmente, el volumen crece poco a poco y la volatilidad disminuye. En esos momentos de aparente calma se construye la base de un gran movimiento. El trader inexperto se aburre y se va. El profesional permanece y observa. Porque el secreto para detectar las grandes tendencias antes de que ocurran está en estudiar las transiciones de comportamiento del mercado. Cada gráfico de precios es, en realidad, un espejo de la emoción colectiva. Cuando el mercado pasa de la incertidumbre a la convicción, del titubeo al movimiento decidido, es ahí cuando nace la nueva tendencia. No es el rompimiento visible lo que te dice lo que viene, sino lo que sucede antes del rompimiento. Recuerdo una campaña, en mis primeros años, durante un mercado en silencio. Todos pensaban que la emoción había terminado. Los precios se movían en rangos estrechos y los traders se quejaban de que no había acción. Pero yo noté algo distinto. La presión vendedora, que antes era fuerte, comenzó a desvanecerse. En cada caída el mercado se recuperaba más rápido. El volumen bajista disminuía, mientras el volumen en los repuntes aumentaba. Eso era todo lo que necesitaba ver. Mientras los demás buscaban confirmación en titulares o analistas, yo la buscaba en el comportamiento. Porque cuando las ventas ya no logran empujar el precio hacia abajo, es la primera señal de que la demanda empieza a tomar el control. Ahí, justo en ese punto, nace la semilla de una tendencia alcista. Y cuando las compras ya no logran empujar más arriba, es el comienzo de una tendencia bajista. Esa es la diferencia entre el trader ganador y el perdedor. Los ganadores estudian los cambios sin emoción. No predicen, se preparan. No actúan por impulso, actúan por evidencia. Los perdedores, en cambio, esperan los movimientos obvios, cuando el riesgo ya es alto y la oportunidad casi se ha ido. Una gran tendencia rara vez empieza con ruido ni con fuegos artificiales. Comienza en silencio. La multitud nunca lo nota hasta que el quiebre ya ocurrió. Pero tú deberías notarlo antes. Cada repunte fallido es una pista. Cada recuperación sin fuerza es un mensaje silencioso del mercado, diciéndote que la energía se está agotando. Muchos traders creen que basta con mirar un gráfico para detectar esto, pero no es suficiente. No se trata solo de lo que ves, sino de lo que sientes en el tono del mercado. Cuando el precio empieza a calmarse después de una caída prolongada, cuando el volumen se seca y la volatilidad disminuye, es como la calma antes de la tormenta, demasiado tranquila para confiar, pero demasiado reveladora para ignorar. Es la paciencia la que te deja ver estos momentos. He visto traders perder fortunas porque no pudieron esperar. Entraban demasiado pronto, adivinando en lugar de observar, creyendo que un pequeño rebote era el inicio de una tendencia nueva. Pero eso no es análisis, es apostar.
La verdadera señal de una nueva tendencia no es un día fuerte, es la consistencia. Un día de fuerza no significa nada, pero cuando comienzas a ver una secuencia de máximos y mínimos cada vez más altos, respaldada por un aumento en el volumen, ahí es cuando la convicción comienza a construirse. En mi experiencia, la señal más confiable de que una nueva tendencia está naciendo es el agotamiento de la anterior. Una tendencia bajista no termina porque los compradores aparezcan de la nada. Termina porque los vendedores se agotan, y cuando su fuerza se disuelve, incluso una pequeña presión compradora puede cambiar toda la marea. Por eso debes aprender a reconocer el agotamiento. Cuando las malas noticias ya no logran empujar los precios más abajo, eso no es coincidencia. Es el mercado diciéndote que el oso está perdiendo el control. Lo mismo ocurre al revés. Cuando en un mercado alcista las buenas noticias ya no logran hacer subir el precio, es momento de prepararse para un cambio. La multitud se llena de euforia en la cima, mientras el dinero inteligente ya está vendiendo dentro de esa euforia. Las tendencias terminan en silencio, tal como empiezan. Uno de los trucos más simples y poderosos que utilicé para mantenerme un paso adelante fue estudiar el carácter de las reacciones. En una tendencia alcista, los retrocesos deben ser suaves y breves. En una bajista, los repuntes deben ser débiles y cortos. Cuando ese comportamiento cambia, cuando los retrocesos se vuelven más fuertes y las caídas más débiles, ese es tu indicio de que la tendencia está cambiando. La mayoría ignora estas señales esperando confirmaciones obvias, pero cuando llegan, ya están persiguiendo al mercado, no anticipándolo. Recuerda este viejo dicho: el mercado sube por un muro de preocupación y cae por un precipicio de miedo. Esa es la naturaleza humana en acción. Antes de una gran subida, el público está lleno de dudas y miedo de comprar. Antes de una caída, están confiados y sin miedo alguno. Si logras percibir ese cambio emocional a tiempo, siempre estarás un paso adelante. Pero cuidado, reconocer una posible tendencia no significa actuar de inmediato. El propósito de identificar estas señales tempranas es prepararte, observar y esperar el momento decisivo en que llega la confirmación. Y ahí está la parte más difícil para la mayoría: esperar. Creen que la paciencia es tiempo perdido. Pero en realidad, la paciencia es el escudo que protege tu capital hasta que el mercado decide recompensarlo. Recuerdo haber pasado semanas enteras sin mover un solo dedo, observando en silencio. Muchos pensaban que estaba paralizado, que tenía miedo, pero no era miedo. Era estrategia. Estaba escuchando el ritmo del mercado, esperando ese instante en el que la duda se transforma en movimiento. Y cuando finalmente llegó ese momento, me moví rápido y con convicción. Así se construyen las grandes operaciones, no con actividad constante, sino con precisión nacida de una observación profunda. La belleza de este enfoque es que funciona en cualquier mercado y en cualquier época. No necesitas indicadores complicados para detectar las grandes tendencias. Solo necesitas entender cómo la psicología humana se refleja en el precio. Cuando el miedo se disipa y la confianza crece, el comportamiento del precio cambia. Y cuando la codicia se transforma en duda, vuelve a cambiar. Si aprendes a leer esas transiciones, nunca más te sorprenderá un gran movimiento del mercado. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. Confunden anticipación con predicción. No puedes predecir lo que hará el mercado. Solo puedes observar lo que está haciendo ahora y deducir dónde está la presión. Los mejores traders no son adivinos, son detectives. Recogen pistas, miden probabilidades y esperan la confirmación antes de comprometer su capital. Cuando hablo de detectar grandes tendencias antes de que sucedan, no me refiero a adivinar los máximos o mínimos exactos. Me refiero a reconocer cuándo el impulso está cambiando por debajo de la superficie, antes de que la multitud pueda verlo. Eso es lo que separa al profesional del aficionado. Una técnica confiable que solía usar la llamaba probar el terreno. Cuando sospechaba que una nueva tendencia estaba formándose, tomaba una posición pequeña, solo para medir la respuesta del mercado. Si el precio se movía a mi favor y confirmaba mi sospecha, añadía con más convicción. Si fallaba, salía rápido, sin titubeos. Pequeñas pruebas.
Pequeñas pérdidas, grandes confirmaciones, grandes ganancias. Ese era el ritmo. Demasiados traders hacen lo contrario. Arriesgan en grande basados en una suposición, y cuando el mercado los contradice, salen tarde, impulsados por el orgullo. La ironía es que el mercado siempre da señales de advertencia, pero la mayoría está demasiado distraída para notarlas. Escuchan rumores, siguen opiniones y ignoran la única voz que importa, la voz del precio. El precio nunca miente, puede engañar al impaciente, pero siempre revela la verdad a quien sabe escuchar el tiempo suficiente. Debes entrenarte para ver las tendencias no como movimientos aleatorios, sino como reflejos de cambios en la convicción. Cada gran tendencia comienza con una transición de poder, de vendedores a compradores, o de compradores a vendedores. Y esa transición nunca ocurre de un instante a otro. Es un proceso gradual, lleno de matices y trampas. Por eso la paciencia, la observación y la disciplina son el núcleo de toda especulación exitosa. Recuerda esto: el mercado recompensa la claridad mental y castiga la emoción. Si puedes mantenerte sereno cuando otros tienen miedo, atento cuando otros están distraídos, empezarás a reconocer las tendencias mucho antes de que la multitud las vea. El gran dinero nunca se hace reaccionando tarde, sino entendiendo temprano. Pero ese entendimiento no viene de la suerte, sino de la experiencia. De horas y horas estudiando cómo se comporta el mercado hasta que sus patrones se vuelven parte de tu instinto. Debes observar cómo el precio reacciona ante las noticias, cómo responde al volumen, cómo se detiene antes de un gran movimiento. Cada observación es una pista, y juntas forman el mapa que te lleva a la tendencia antes de que sea visible. He visto traders pasar su vida persiguiendo lo que ya sucedió. Compran después de la confirmación, venden después del pánico, y lo llaman estrategia. Pero eso no es estrategia, es emoción disfrazada de lógica. El verdadero profesional no actúa cuando la multitud está segura, sino cuando la evidencia se acumula silenciosamente bajo la incertidumbre. Si aprendes este truco simple, sentir el cambio antes de que sea obvio, tendrás una ventaja que ningún indicador podrá darte. Las tendencias no nacen cuando todos creen en ellas, nacen cuando todos las dudan. Y ahí, justo ahí, es donde vive la oportunidad. Cuando el mercado muestra fuerza en medio de malas noticias o debilidad en medio de buenas, pon atención. Es el mercado susurrándote su secreto. Es la señal para observar más de cerca. Esas son las primeras olas de una marea que se aproxima. No necesitas ser el primero en actuar, solo el primero en entender. Cuando lo haces, el mercado deja de ser tu enemigo y se convierte en tu socio. Ya no persigues tendencias. Las reconoces cuando aún están naciendo. Las tendencias son huellas de la psicología colectiva. Son el rastro visible que dejan la codicia, el miedo y la esperanza, esos tres compañeros eternos de los mercados. Cada gran movimiento, alcista o bajista, empieza con un cambio en el sentimiento colectivo. Cuando el miedo comienza a disiparse, las compras entran en silencio. Cuando la codicia domina, la multitud se vuelve ciega. Y cuando la esperanza se niega a morir, la gente se aferra mucho después de haber debido soltar. Debes entender que la multitud nunca cambia, solo cambian los rostros. Las emociones que los impulsan son siempre las mismas que llevaron a los hombres a comprar ferrocarriles en los 1900, son las que hoy empujan a otros a comprar acciones tecnológicas, criptomonedas o acciones virales. La historia no se repite en los precios, se repite en la psicología. Así que si quieres detectar las grandes tendencias antes de que ocurran, debes estudiar no solo los gráficos, sino la naturaleza humana que los crea. Y hablemos con claridad. Los mercados siempre avisan antes de que las noticias lo confirmen. He visto acciones avanzar con volumen creciente, retroceder un poco y luego subir otra vez, todo sin ninguna noticia pública. Sabía que los grandes estaban acumulando en silencio. El público no lo sabría por semanas. Para cuando los titulares anunciaban la subida, el dinero inteligente ya había tomado su posición. La multitud siempre llega tarde. Por eso, los grandes traders actúan cuando todos dudan. Compran cuando el mercado está en silencio y venden cuando el mercado grita. El mejor momento para prepararte para un mercado alcista
es cuando los osos todavía rugen. El mejor momento para prepararte para una caída es cuando la euforia llena cada rincón. Las grandes tendencias no empiezan con ruido, empiezan con silencio. Nacen cuando el mercado deja de reaccionar mal ante malas noticias, o cuando los repuntes dejan de elevar los precios tras las buenas noticias. Esas son tus advertencias, tus primeras pistas de que algo está cambiando bajo la superficie. Si prestas atención, verás el patrón. Antes de un gran movimiento alcista, los precios dejan de caer, incluso con malas noticias. El público espera precios más bajos, pero no llegan. Los vendedores están agotados. Entonces, lentamente los compradores comienzan a aparecer. Cuando las malas noticias ya no bajan los precios, es la señal de que la marea está girando. Y funciona igual al revés. Antes de una caída, verás que los precios dejan de subir a pesar de las buenas noticias. Los resultados son excelentes, los analistas sonríen. Y sin embargo el mercado ya no responde, está cansado. Los grandes están vendiendo en silencio dentro de la fortaleza, descargando mientras el público aún celebra, y cuando terminan, la gravedad hace su trabajo. La tendencia se da vuelta bruscamente y la multitud queda atónita. Si quieres detectar las grandes tendencias antes de que sucedan, debes pensar como un detective. No busques confirmación en otros. No esperes a que los analistas te den permiso. Aprende a leer al mercado por ti mismo. La cinta siempre tiene la razón. Siempre va un paso adelante del público. Cada movimiento, cada tic, cuenta una historia, si tienes la paciencia para escucharla. Pero aquí está la verdad. La mayoría no escucha. Imponen su opinión al mercado. Tratan de adivinar en lugar de observar. El mercado no se preocupa por lo que tú crees que debería hacer. Hará lo que tenga que hacer. Por eso dejé de discutir con la cinta. Cuando mostraba fuerza iba con ella. Cuando el mercado mostraba debilidad simplemente me hacía a un lado. Aprendí que las mejores opiniones no se escriben con palabras, sino con el precio. Hay una frase que siempre me acompañó. Sigue la línea de menor resistencia. El mercado se comporta como un río. Fluye hacia donde encuentra menos oposición. Una acción que sigue subiendo pese a la presión vendedora te está gritando algo poderoso. Y una acción que se niega a subir aun cuando todos son optimistas, te está advirtiendo de un problema. Aprende a leer esa resistencia, a ver hacia dónde fluye naturalmente el mercado. No necesitas 1000 indicadores para hacerlo, solo tus ojos y tu disciplina. Si observas el mercado lo suficiente, empezarás a notar su ritmo. Cada tendencia tiene un ciclo de vida. Nace en silencio, gana atención, se fortalece y muere en euforia. La multitud solo ve la mitad y el final. El profesional ve el principio. En mis años de sala de operaciones tenía una regla simple. Nunca discutas con el primer movimiento fuerte que sale de una base o rango. Cuando una acción rompe con volumen real después de semanas de calma, presta atención. Así comienzan todas las grandes tendencias alcistas. Y lo mismo ocurre al revés. Cuando una acción se desploma después de un largo ascenso, no supongas que rebotará. Ese primer quiebre es el mercado susurrándote que algo cambió. Cuando aprendes a escuchar esos susurros, empiezas a ver las tendencias antes de que rugan. Pero hace falta más que habilidad. Hace falta coraje. Porque actuar temprano significa actuar antes de tener certeza. Debes entrenar tus emociones para confiar en tu observación. Cuando veas acumulación en silencio, entra mientras otros dudan. Cuando percibas distribución, sal mientras los demás aún celebran. Esa disciplina, la de actuar ante señales silenciosas y no ante opiniones ruidosas, es lo que separa al profesional del aficionado. La mayoría busca confirmación, pero cuando la obtiene, la oportunidad ya se ha ido. El mercado recompensa el coraje y castiga la indecisión. Déjame decirte algo que te ahorrará años de frustración. Nunca persigas al mercado. Siempre habrá oportunidades. No necesitas atraparlas todas. Tu tarea es esperar esos momentos raros en que el precio, el volumen y la psicología se alinean en una sola dirección. Cuando eso sucede, actúa con decisión. Hasta entonces no hagas nada. La paciencia es tu mayor arma. Cuando era joven, gané y perdí fortunas por no saber esperar. Compraba demasiado pronto o vendía demasiado tarde.
No fue hasta que aprendí a esperar a que el mercado confirmara mi análisis que empecé a ser consistente. Recuerda, nunca hay castigo por esperar, pero siempre hay un costo por actuar demasiado pronto. También debes proteger tu riesgo sin piedad. Detectar una gran tendencia no sirve de nada si no puedes sobrevivir a las pequeñas pérdidas que vienen antes. Cada operación debe tener un plan de salida. Debes saber dónde saldrás si te equivocas. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, muevas ese límite por esperanza. El mercado siempre intentará tentarte a darle un poco más de espacio, y así las pérdidas pequeñas se convierten en tragedias. Si el mercado no actuaba como yo esperaba, salía de inmediato, sin preguntas, sin emociones. Ese hábito me salvó incontables veces. El mercado no te debe ganancias, tú le debes disciplina. La mayoría no pierde por no ver las tendencias, sino porque no soportan el ruido antes de ellas. Las tendencias no se mueven en línea recta. Te sacuden, te prueban, te tientan a rendirte. Ahí es donde entra la convicción. Una vez identifiques la dirección principal, mantente en ella hasta que el mercado te demuestre lo contrario. Pero no confundas convicción con terquedad. La convicción se basa en evidencia, la terquedad en ego. En todos los grandes mercados alcistas que viví, las mayores ganancias fueron para quienes aguantaron las correcciones sin perder de vista la dirección principal. Lo mismo ocurre en los mercados bajistas. La verdadera fortuna no se gana en el pico ni en el fondo, sino en el largo tramo intermedio. Ahí es donde se construyen los imperios financieros. Cuando aprendes a detectar los puntos de giro temprano, comienzas a sentir el ritmo del mercado como una melodía. Reconoces cuando cambia el compás, cuando la euforia se apaga, o cuando la desesperación se transforma en acumulación silenciosa. El secreto está en escuchar, no tus emociones, sino el comportamiento del mercado. Déjame dejarte con esto. Cada gran tendencia, cada fortuna jamás construida en los mercados nació de tres cosas: observación, paciencia y coraje. Observación para detectar el cambio silencioso, antes que los demás. Paciencia, para esperar la confirmación. Y coraje para actuar mientras la multitud aún duda. El mercado te tentará siempre con la codicia, el miedo y la esperanza. Pero tu verdadera ventaja estará en la disciplina. Cuanto más te entrenes para seguir lo que el mercado hace, y no lo que tú quieres que haga, más veces estarás del lado correcto de la tendencia. No hay fórmula secreta ni indicador mágico, solo comprensión de cómo se mueven los precios, de cómo se comporta la gente, y de cómo reaccionas tú. El mercado es un espejo, refleja todo lo que hay dentro de ti. Cuando logres dominarte a ti mismo, dominarás al mercado. Y cuando puedas ver una tendencia formarse antes de que sea evidente, ya no necesitarás preguntarle a nadie hacia dónde va el mercado, porque ya lo sabrás. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, dale like, deja tu comentario y comparte este video con alguien que necesite aprender a escuchar el lenguaje silencioso del mercado. Porque la verdadera sabiduría no está en predecir, sino en entender.